Hola webineros, hoy quiero hablaros de un artículo que he leído por internet que está escrito por Stephen Hawking sobre la inteligencia artificial. Bueno, no sé si lo habréis leído, pero vamos, lo que viene a decir en el artículo es que la inteligencia artificial podría llegar a convertirse en un error tremendo de la humanidad, en el peor error que la humanidad ha cometido, ¿no? Y bueno, incluso en el último error. Es decir, que muy positivo y muy optimista el artículo no es. Entonces, bueno, la verdad es que me ha sorprendido. Bueno, no sé muy bien si la publicación de este artículo ahora mismo tiene algo que ver con la peli de Transcendence, que bueno, pues como sabéis se va a estrenar, pues me imagino que ya dentro de muy poco. Y bueno, pues que es una peli bueno, en la que sale Johnny Depp y bueno, pues que va más o menos sobre estos temas, ¿no? Sobre los peligros que puede llegar a tener la inteligencia artificial si, digamos, si se deja un poco que evolucione a sus anchas, sin control y sin la supervisión humana. Entonces, bueno, no sé si la publicación del artículo tiene un poco que ver con la película, si ha habido ahí un poco de oportunismo o si es algo más que una simple casualidad. Pero bueno, lo que es la reflexión de Stephen Hawking me parece interesante. Bueno, es curioso porque es que siempre que se habla de este tema, yo creo que casi siempre se tiende a hablar de forma negativa. Bien es verdad que es que, bueno, queramos o no, parece que esta perspectiva nos resulta un poco más atractiva. No sé hasta qué punto, pero parece así. Parece que es más interesante hablar siempre de los peligros terribles que puede traer la inteligencia artificial antes que, bueno, pues los beneficios que podría traer consigo. En el cine y en la televisión, bueno, pues es que son múltiples las referencias que hay sobre este tema y casi todas son negativas. Me vienen a la cabeza ahora mismo pues los casos de Terminator, Matrix, la película de Yo Robot y bueno, pues los que os dediquéis a ver series en la tele, pues seguro que recordáis el caso de Galáctica. Galáctica, que era una serie bastante buena, especialmente la versión del 2003 creo que es, que bueno, pues viene a hablar de lo mismo, ¿no? Una civilización humana que crea una inteligencia artificial que acaba rebelándose contra sus creadores y monta una tremenda. Entonces, bueno, pues me sorprende que la mayor parte de las referencias que nos llegan de este tema tienden a ser negativas. Pero como ya digo, creo que más que algo basado en hechos reales o en hechos concretos, creo que es algo que simplemente nos encanta escuchar. Nos encanta oír o ver historias o leer historias sobre máquinas que piensan, que son capaces de pensar como nosotros o incluso de una forma más avanzada y que se rebelan contra nosotros. La verdad es que, queramos o no, es un tema que parece que nos encanta. En la literatura pues igual, bueno, tenemos el caso de Asimov, que seguramente es el que con más seriedad ha tratado este tema. Bueno, digamos que no es que lo tratase de una forma apocalíptica, pero siempre sus historias, bueno, pues tratan un poco los problemas éticos, problemas de funcionamiento, siempre que pueden existir en una inteligencia artificial y cómo estos problemas, pues, o el diseño de estos seres siempre acaba entrando en conflicto con nuestra forma de entender la vida, la ética y la forma de desenvolvernos en el mundo. Entonces, bueno, este hecho me sorprende que siempre el trato es negativo. Yo la verdad estaba pensando que la inteligencia artificial siempre se pinta como algo muy avanzado. Claro, es lógico, es una de las ramas de la ciencia realmente que más avanzadas, más punteras. Entonces, bueno, cabría preguntarse si les ocurriría lo mismo a estos seres pensantes que pudiéramos crear, lo mismo que a nosotros. Porque, bueno, el ser humano, según ha ido avanzando a lo largo de la historia, pues la verdad es que yo creo que algo más civilizado se ha vuelto. Tampoco mucho, tampoco es que actualmente el ser humano pueda estar muy contento con lo civilizado que se ha vuelto,
porque ahí siguen las guerras, ahí sigue el hambre y todas estas cosas tan maravillosas, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que es un hecho que ahora mismo estamos algo más civilizados que en la Edad Media. Con lo cual, si seguimos un poco el patrón, pues quizás es posible que una inteligencia artificial avanzada pues sea incluso más civilizada que nosotros. Con lo cual, no necesariamente, en principio, debería de ser un problema o un peligro. A lo mejor lo que ocurre es que es más pacífica y avanzada que nosotros y a lo mejor lo que ocurre es que no es que se rebelen contra nosotros para destruirnos, sino que a lo mejor nos pueden enseñar otra forma de ver las cosas o podemos tomarlas como ejemplo si es que realmente se trata de una inteligencia, una civilización más respetuosa con el mundo y con sus semejantes y demás. O sea que en este sentido creo que por lo menos es una reflexión que a mí me viene a la mente, ¿no?, cuando leo estas cosas. Y bueno, pues quizás es interesante. Claro que también puede ocurrir que precisamente nos vean como seres inferiores, una especie de plaga que no hace más que autodestruirse y acabar con el medio ambiente y este tipo de cosas, y entonces sí que quieran exterminarnos. Pero bueno, creo que la segunda opción es bastante más típica desde el punto de vista del cine, la literatura y demás, y bueno, pues la primera no se suele pensar demasiado, con lo cual, bueno, pues a mí se me ocurre que podría ser así, podría ser que sean más civilizados que nosotros y más pacíficos, así que ahí lo dejo. Bueno, una otra reflexión que me viene relacionada con esta es que realmente si la inteligencia artificial va a estar creada a nuestra imagen y semejanza, entonces la verdad es que sí, va a ser destructiva, sin duda. Por lo menos mientras no evolucione un poquito y se distancie del ser humano, la verdad es que este sí que es un argumento interesante, porque si lo que vamos a crear se parece a nosotros, entonces que Dios nos pille confesados. Va a ser autodestructiva, va a querer dominar el mundo, matar a todos los que no piensen como ella y, en fin, la verdad es que en este sentido mejor que no la hagamos muy parecida a nosotros. Así que bueno, la IA pues realmente puede traer muchos beneficios en bastantes campos, pero bueno, aparte de los beneficios o de los peligros que puede traer, un aspecto que me interesa es que yo soy bastante escéptico de a lo que se puede llegar, por lo menos en un corto y medio plazo. Porque bueno, la verdad es que se han hecho avances en los últimos 30, 40 años, se han hecho muchos avances, pero me da la impresión personalmente de que el tema está bastante estancado. Creo que se avanza más en las películas, en nuestra visión un poco de ficción sobre el tema, que en el tema real. La verdad es que no estoy seguro de hasta dónde se va a poder llegar. Hay que tener en cuenta que nuestra mente, aunque a veces no parezcamos muy inteligentes, pero realmente nuestra mente es muy compleja, ¿no? Y bueno, el problema de la mente, el problema que plantea, bueno, en primer lugar es que no sabemos cómo funciona. Tenemos ideas a distintos niveles, pero no entendemos globalmente qué es lo que pasa ahí dentro, ¿no? Y además de esto es que para hacer una simulación más o menos aceptable necesitamos una capacidad computacional muy grande y además masivamente paralela, que es el problema que tiene nuestro cerebro, ¿no? Que es masivamente paralelo. Y esto pues hoy en día no disponemos de ello. Quizás en el futuro sí, pero ahora mismo no. Entonces, bueno, pues todas las imitaciones o simulaciones que hacemos ahora son muy limitadas precisamente porque no son masivamente paralelas. Existen proyectos ahora mismo que, bueno, pues se centran en imitar partes concretas del cerebro, en imitar pues una zona que regula no sé qué, otra zona que regula lo otro, pero claro, es decir que en cuanto empiezas a simular conexiones entre 50.000 neuronas, pues la capacidad de computación que necesitas es enorme. Y si tenemos en cuenta que el cerebro humano tiene miles de millones de neuronas interconectadas unas con otras, de forma que ni siquiera entendemos del todo bien, pues creo que por ahora
todo este tema es más bien un poco... entra más dentro del campo de la ficción que del campo real que vamos a poder ver en avances reales, por lo menos, ya digo, a corto plazo. A largo plazo, bueno, pues es de suponer que según vaya aumentando la capacidad de computación y todo este tipo de cosas, pues a largo plazo, muy largo plazo, es posible que sí que veamos ya cosas un poco más serias. Bueno, el caso es que relacionado con esto, bueno, pues también está por ahí la noticia de que Cambridge va a crear un centro para estudiar los peligros en el desarrollo de la inteligencia artificial. Bueno, la verdad es que no sé si es que a lo mejor por ahí están inventando algo de lo que nosotros no tenemos constancia y porque vamos, parece ser que es que el miedo que le tienen es tremendo. Porque crean un centro para investigar los peligros antes de que se haya creado nada realmente interesante. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Es curioso. Ellos hablan de que la inteligencia artificial puede traer grandes peligros, como por ejemplo el cambio climático o la guerra nuclear o problemas con la biotecnología. Entonces, bueno, la verdad es que leyendo estas cosas yo me sorprendo bastante porque dicen, es que la inteligencia artificial puede ser mala para el cambio climático porque, bueno, las máquinas pueden perjudicar al medio ambiente. Y claro, yo digo, bueno, ¿será que es que el ser humano no perjudica al medio ambiente? Es que, claro, es como decir, bueno, nosotros vivimos en armonía con la naturaleza, pero las máquinas van a ser malvadas. Con la guerra nuclear y lo mismo. Bueno, ¿será que es que el hombre no hace guerras, ¿no? Y no se matan unos a otros? Es decir, y la biotecnología, pues bueno, ¿será que las armas de este estilo, los gases que se usan en las guerras horrorosos y demás, bueno, pues todas estas cosas no las ha inventado ninguna máquina malvada con inteligencia artificial, sino que, bueno, pues las hemos inventado nosotros. Con lo cual, crear un centro de estudios sobre los peligros de la IA respecto al cambio climático y la guerra y la biotecnología me parece un poco, no sé si decir hipócrita, pero un poco raro, ¿verdad? Yo creo que, bueno, no sé, a lo mejor es interesante crear un centro de estudios en el que hablemos de estos temas y de cómo nosotros, el ser humano, lo hemos fomentado. Porque claro, la inteligencia artificial todavía no existe, pero nosotros sí, y creo que estas cosas las hemos fomentado bastante. Entonces, bueno, pues desde este punto de vista, yo podría llegar a pensar que es que la inteligencia natural es bastante más peligrosa, a día de hoy por lo menos, que la inteligencia artificial. Entonces, bueno, si nosotros nos hemos cargado el medio ambiente y hemos estado haciendo guerras y demás, pues bueno, esto hay que asumirlo, no hay que empezar a decir que es que vamos a crear ahora unas máquinas malísimas que van a ser las que lo hagan. Entonces, bueno, aparte de esto, bueno, pues como ya digo, la idea central es la opinión de Stephen Hawking. La verdad es que este hombre es una eminencia dentro de su campo, dentro del campo de la física, pero bueno, me pregunto hasta qué punto tiene conocimiento sobre el campo de la inteligencia artificial. Hombre, en estos casos siempre se supone que una cosa un poco implica la otra en el sentido de que una persona que está cultivada y que está acostumbrada a manejarse en el campo científico, pues puede emitir opiniones bastante buenas sobre cualquier tema científico. Pero bueno, la verdad es que yo cojo la opinión de Stephen Hawking un poco con pinzas. Creo que, bueno, en este sentido no es más que una opinión, no es más que una opinión como la que podríamos dar cualquiera de nosotros. Y bueno, pues creo que está totalmente influida por nuestra cultura, por lo mucho que nos gusta oír cosas catastróficas relacionadas con la inteligencia artificial y con el futuro y demás. Pero creo que, bueno, está bien como toque de atención, pero ahora mismo creo que desde el punto de vista real y práctico tiene poco realismo. Así que, bueno, pues esta es la opinión que quería compartir con vosotros. Habrá que echarle un vistazo a la peli. Por lo que he visto en las primeras críticas que hay por ahí, pues bueno, la película no... dicen que no es muy allá. Pero bueno, al margen de la película en sí, la idea me parece interesante.
el hecho de que, bueno, se puede llegar a crear una inteligencia artificial que a partir de un punto concreto, pues digamos que ya no necesita el ser humano para seguir evolucionando, sino que sea esa misma inteligencia la que, bueno, pues se automejore, se cree los nuevos diseños de las siguientes generaciones y, bueno, digamos que aumente de forma exponencial y bueno, pues se expanda pues casi como un virus, ¿no? Casi como algo peligroso. La verdad es que la idea es muy interesante y la película habrá que verla, aunque, como ya digo, no lo sé. La verdad es que el tráiler pinta muy bien, pero en estos casos, siempre que me he fiado de un tráiler, pues muchas veces he acabado decepcionado. Pero bueno, la idea es muy interesante y habrá que seguirle la pista. Entonces, bueno, al final no sé si es que en el fondo todo este tipo de cosas, en el fondo tenemos miedo a que exista algo, algún tipo de entidad o de creación que pueda ser más inteligente que nosotros, ¿no? Que pueda llegar más allá de lo que nosotros hemos llegado. Entonces, bueno, habrá que ver la película, habrá que ver el resto de películas que tratan de este tema. Ya os digo, os recomiendo enormemente la serie de Galáctica y las sagas de Terminator y Matrix. Y bueno, pues dentro de muchos años, pues bueno, veremos a lo que hemos llegado. Y nada más, pues espero que os haya interesado, os haya resultado interesante esta opinión. Quería compartirla con vosotros, espero que no os haya aburrido mucho. Y bueno, pues muchas gracias por escucharme y nos vemos ya o nos escuchamos ya en el siguiente podcast. Así que muchas gracias y hasta la próxima.